Y bueno amigos, listos para el primer video del día. No va a ser un video excesivamente largo. De hecho, creo que va a ser un video bastante corto en relación o en comparación con otros videos que hemos hecho en los últimos días, últimas horas, últimas semanas, últimos meses. Porque realmente tengo solo 3 clips, pero creo que vienen bastante cargaditos en los que realmente vamos a ver unas cosas demasiado interesantes. Vamos a ver algo de Pedro Morata, creo que se llama este hombre, relacionada con el Real Madrid o aconsejando al Real Madrid. Vamos a ver algo de Alfredo Duro y por supuesto vamos a ver algo también de cómo colocaron en su sitio a Gerard Romero, que la verdad me parece realmente brillante. Y yo le voy a pedir una sola cosita y es lo de siempre, que ustedes me acompañen hasta el final de este video. Lo descubrimos juntos y por supuesto cada quien me hace saber sus opiniones. Yo trato siempre de leerlos para tener una idea de cómo estoy asumiendo yo varias situaciones en relación a lo que es ustedes como aficionados del Real Madrid, al igual que yo. Así que nada, vamos a arrancar ya. Y me gustaría empezar, muchachones, hablando de lo de Pedro Morata, que es realmente increíble, honestamente lo voy a decir. Me parece loco lo que vamos a escuchar, absurdo, pero bueno, al final creo que dicta una especie de sentencia de lo que han estado sufriendo por parte de nuestro amigo Vinicius Junior. Creo que es lo que va a especificar aquí en este clip de Pedro Morata. Vamos a escucharlo porque la realidad es que es bastante llamativo. Pedro. Yo vendería a Vinicius y firmaría a Nico Williams. Toma ya. Sacaría un pastizal por Vinicius, ahorro un posible problema de relación, porque Vinicius es Vinicius y dentro lo será también. Yo muchas veces le veo a Vinicius hacer cosas que me parecen poses, me parecen cuestiones de quedar bien, y quiero ver cómo es la relación. Ojalá me equivoque por el bien del fútbol, porque lo que yo pretendo es que haya muy buen fútbol en el Barcelona y en el Real Madrid, etcétera, ¿no? Pero en eso en el Real Madrid deben saber cómo es Vinicius internamente. Y a lo mejor tú sacas un pastizal por Vinicius y firmas a Nico Williams en 58 millones de euros. Lo firmas el Real Madrid, no el Barcelona. Y entonces pegas dos hachazos. El que le quitas al Barcelona y el que firmas tú. Ciro, ¿lo ves o no lo ves eso? Bueno, ahí Ciro López da una opinión en la que dice que obviamente no lo ve y que él preferiría en todo caso que el sacrificado, por llamarlo de alguna manera, fuera Rodrigo. Imagínense lo que les ha hecho sufrir este hombre Vinicius perdón, a toda esta gente que no desaprovechan ninguna oportunidad, primero para intentar meter mierda con el tema de que va a reventar el vestuario, la actitud de Vinicius. De hecho le llama doble cara, hipócrita o postureo a muchas cosas que realmente suceden dentro y fuera del terreno de juego, pero todo el tiempo el tema es vender a Vinicius. Imagínense ustedes que sale el Real Madrid a vender a Vinicius, que probablemente vaya a ganar el Balón de Oro, y después, una temporada después o incluso 6 meses después, tenga que salir al mercado a buscar un futbolista con capacidad de ganar un Balón de Oro, como está quedando evidenciado con Vinicius, y darse cuenta que evidentemente lo tenías y que lo vendiste. Porque obviamente para mí Nico Williams me parece un crack, pero a día de hoy no lo veo compitiendo por el Balón de Oro y lo siento muchísimo. Es que me parece vergonzoso, pero siempre decimos al final, esta gente es así y tienen muy adentro lo de Vinicius, que no les voy a decir qué es lo que es. Hablando de Nico Williams, me gustaría que viéramos este video de Alfredo Duro, que me llamó bastante la atención, bastante curiosidad. Y bueno, creo que ustedes también lo van a poder disfrutar bastante, sobre todo porque, ya les voy a decir, porque vamos a escuchar en breve algo de Nico, cómo pusieron en su sitio a Gerard Romero y otras cositas. Pero ojo, porque da la sensación de que esto se complica un poco. Pues nada, que he venido de aquí al aeropuerto del Prat, es el aeropuerto del Prat de Barcelona, ¿veis? Eso que hay allí en el fondo son aviones, allá hay aviones. Bueno, pues me han dicho que en un avión de esos llegaba Nico Williams, pero aquí estoy, llevo todo el día dando vueltas aquí en el aeropuerto y aquí, ya veis, aquí no está Nico Williams, aquí nadie sabe nada de Nico Williams. Otro día que pasa y otro día que Nico Williams no ha llegado a Barcelona. A ver si al final no va a llegar. A ver si al final no va a llegar. A ver si al final no va a llegar y la tenemos. A ver si al final no va a llegar y la tenemos.
Llama sobre todo la atención, muchachos, el tema de, bueno, un poquito de risa tal vez de lo que sucede siempre en la rivalidad de Real Madrid versus Barcelona, pero llama la atención y creo que es lo que les estoy diciendo, da la sensación de que se complica cada vez más el fichaje de Nico en líneas generales. De hecho, no me sorprendería que acabara en otro equipo, que se quedara una temporada más en el Athletic Club. Y bueno, imagínense ustedes que esto no acabe sucediendo. El ridículo al que se está exponiendo el Barça es absolutamente impresionante. Y bueno, yo creo que deberíamos estar ciertamente acostumbrados en muchos aspectos a este tipo de cosas, porque el Barça siempre se mete en estos líos absolutamente vergonzosos. De hecho, ayer hablábamos de unas declaraciones de Laporta cuando el Paris Saint-Germain intentó fichar a Messi, que realmente finalmente lo fichó y que estaban indignadísimos. Pues hoy sí no les parece demasiado lo que está sucediendo entre el Barça y Nico Williams. Me parece realmente increíble y como les digo, se están exponiendo a uno de los ridículos más grandes de todos los tiempos, sobre todo porque ni siquiera es un futbolista que dé la sensación de que vaya a ganar el Balón de Oro o algo así. Es que me parece de locos. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a cerrar con este video de Gerard Romero, porque este Kevin Doyle parece que es del Athletic Club y yo realmente no lo conocía de nada. Pero me ha llamado mucho la atención lo crack y cómo ha puesto en su sitio a este señor que es un impresentable, el Gerard Romero este. ¿Pero qué está haciendo el señor Laporta, por llamar de una forma? ¿Qué está haciendo Laporta? Aparte del ridículo. ¿Y luego qué? ¿Más que un club sois? Somos més que un club, de moment som més que un club, sí. Vull dir, valores. Has planteado valores, pues los valores que tiene. No, ¿ustedes qué valores tienen? Eso no vamos a hablar de los fichajes del Athletic Club cuando se va a Pamplona, por ahí. Eso hoy no interesa esto. ¿Por qué no se va a hablar? ¿Si el Athletic no puede fichar a jugadores o qué? No, pues entonces, cuando vosotros habéis hecho operaciones que se han contado, de eso no se puede tocar. Es que ¿cómo sois especialistas, además, en intentar darle la vuelta a las situaciones? No, dar la vuelta no. Es un equipo señorial a la hora de... Sí, señorial en todo, señorial en todo. Mira si sois señoriales, que tiráis billetes, que tiráis billetes. No, está bravo porque le tiraron unos billetes después de que el Athletic Club, habiendo perdido algunas finales con el Barça, sobre todo de Copa del Rey, se sienta indignado después de lo que sucedió. Incluso hay demasiadas cosas en las que el Athletic Club podría sentirse perfectamente perjudicado. Es que es una vergüenza y creo que tiene toda la razón. Le dice, son especialistas en darle la vuelta a absolutamente todo. Creo que esa es la frase llamativa de todo esto. Pero es que mira, si ves la cara de este hombre, un tipo que se ve que está hablando de manera sensata y que está tratando de exponer su situación, y ven la cara de este señor, es que da como ganas de vomitar, una cosa increíble. Sigamos escuchando. Es que es una forma de protestar a un club que está haciéndola muy mal, que encima os hacer lo que queréis, pero pasividad, palancas, lo que haga falta, ¿para qué? Para que sigáis en el circo este que está montado para que el Barça tenga que estar donde está. Ahí está lo que les estaba diciendo y es llamativo absolutamente todo y me gusta que los coloquen en su sitio porque es la realidad. Y ahora están con el tema de que el Athletic Club ficha futbolistas de no sé qué, de no sé cuál, es lo que les estoy diciendo. La doble vara de medir de todo el mundo. Encima después escuchamos a gente hablando de todo tipo de cosas, entre esas cosas, el hecho de que van a estar en una situación bastante complicada y que igual Tebas siempre los va a estar sacando adelante. Pero bueno, espero que realmente hayan disfrutado de este video. Yo me he reído mucho con esto de Nico Williams. Vamos a ver si lo acaban haciéndonos. Eso, por supuesto, tocará revisarlo en breve. Y nada, a mí me gustaría, por supuesto, en este momento saber sus opiniones en los comentarios. Me dejan su like, suscripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid. Chao, chao.